Bien, buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a continuar con nuestra asignatura de Microeconomía 2 en el tema de recursos comunes. Como hemos visto en la clase pasada, ¿no? Hemos revisado lo que son bienes públicos y hemos visto que uno de los temas vinculados a lo que son bienes públicos son los recursos comunes. No existe exclusión, pero sí existe rivalidad. De pronto, muchos de los bienes que están dentro de este aspecto son bienes vinculados o son servicios también vinculados a temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, la población de peces que existe en el mar, ¿no es cierto? Podemos ver ahí también, digamos, los diferentes explotaciones de algunos recursos, ¿sí? Como el tema forestal, como la minería, la extracción de gas, la misma ganadería, ¿no? La agricultura. De algún modo todas estas actividades están ocasionando externalidades negativas en el ambiente, ¿cierto? Estos efectos negativos tienen que ver con la destrucción y desaparición de bosques, ¿no? No solamente destrucción, sino también desaparición de bosques, ¿no? Vemos toda la expansión agrícola que se está dando también en las zonas de selva, ¿no? Casos de Brasil, casos de los nuestros también, ¿no? Y este incremento se va suscitando cada vez con mayor intensidad, ¿no? Entonces, una mayor cantidad de tala de bosques, también también se realizan, digamos, en el uso de recursos hídricos, en lo que son suelos, también erosión de suelos, ¿no? Y también reducción de los caudales, los mismos humedales, es decir, todo lo que tiene que ver con, digamos, casi como recursos naturales, ¿no? Eh, Todas estas actividades que se vienen desarrollando involucran la propiedad común. Y el problema que nosotros estamos abordando ahora es no solamente el problema de los bienes comunes, los recursos de uso común, sino que existe la tragedia de los comunes alrededor de esta explotación. Estamos poniendo en peligro de extinción, ¿no? Muchos recursos alrededor como resultado de las diferentes actividades. Y este problema de la tragedia de los comunes se presenta porque hay ausencia de incentivos para evitar la sobreexplotación y el recurso, digamos, de propiedad común, ¿cierto? Entonces, no existen incentivos necesarios que eviten el agotamiento de este recurso. Por lo tanto, podríamos expresarlo de la siguiente manera. Los bienes es como son de todos, pero no son de nadie al mismo tiempo. Y esto pasa, hemos visto, en los recursos, en los bienes públicos, ¿no? Y en este caso particular, en los recursos de uso común. Los bienes son de todos, los servicios son de todos, pero no son de nadie al mismo tiempo. Por ejemplo, hemos visto residuos sólidos. Todos quieren que su calle esté limpia, ¿no? Todos queremos eso. Pero al momento de decir, a ver, ¿quién se hace responsable de eso? Ahí sí nadie se hace cargo, ¿sí? Esto es muy similar, ¿no? Es un recurso, si un recurso, digamos, no le pertenece a nadie, como lo estamos mencionando, ninguna persona toma en cuenta los efectos del uso de ese recurso sobre los demás. ¿Sí? Eso es lo que sucede, ¿no? Y el ejemplo que se usa acá es el problema, digamos, de la tragedia de los comunes. ¿Por qué se hace referencia a los comunes o bienes comunales? También denominados, justamente viene de esa naturaleza, es decir, de la sobreexplotación, digamos, de los pastos comunales, estaban disponibles para todos y se usaban para criar las vacas, para llevarlas a pastar, no solo vacas, sino ovejas, allá por el siglo XIV, por el siglo XVI, mejor dicho, ¿sí? Y esto sucede de manera muy cercana, ¿no? Nuestras comunidades tienen áreas comunes. Hemos dicho que la propiedad de la comunidad no es de nadie, ¿no? Entonces tienen sus áreas de pastos naturales, todo el mundo lleva sus vacas, ¿cierto? Y para producir leche, ¿no? Supongamos que el precio de la leche sube, ¿qué va a suceder? Las personas que se dedican a la producción de leche, ¿no es cierto?, van a generar más ingresos por el incremento del precio de la leche,
y va a haber un incentivo, digamos, desde el mercado para que, un incentivo privado desde el punto de vista del mercado para que todos produzcan una mayor cantidad de leche, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Que las mismas familias que están dedicadas a la crianza de vacas para la producción de leche y otras familias que no estaban dedicadas a la crianza de vacas y producción de leche, ¿no es cierto?, van a incrementar la cantidad de vacas. Y las vacas son llevadas a una misma área de pasto natural, ¿no? Entonces, en la medida que las familias llevan mayor cantidad de vacas a las áreas, a los pastos naturales, ¿no?, la cantidad de alimento que consume cada una de las vacas, ¿no?, la cantidad de alimento que consume cada una de las vacas empieza a reducir. Por lo tanto, ¿no?, en primer lugar, ¿no?, las áreas ocupadas destinadas para el consumo de pasto para las vacas se empiezan a reducir, las vacas consumen menos pasto y por lo tanto producen menos leche, y al caer la producción de leche también sus ingresos o sus ventas totales caen, ¿no? Y si seguimos llevando mayor cantidad de vacas, cada vez va a haber menor cantidad de pasto disponible para su consumo y por lo tanto la cantidad de leche va a ser cada vez menor y al final del día, ¿no es cierto?, los ingresos van a terminar cayendo y si seguimos llevando más vacas, vamos a terminar de desaparecer el pasto, ¿no? Entonces es un problema muy similar al que tenemos actualmente en lo que son las áreas de pastos naturales. No solo que acá es un poco más fácil, ¿no?, manejarlo, porque como no hay un derecho privado, digamos, o sobre esos terrenos comunales, y como hay necesidades en las comunidades, bueno, pues yo me voy al municipio y le pido que me haga un proyecto de pastos naturales, ¿no? ¿No? Y entonces nadie se hace responsable, ¿no? Nadie se hace responsable del área natural. A diferencia de lo que sucedió, digamos, ahí por el siglo XVI, ¿no?, en Inglaterra, ¿no?, que la producción, mejor dicho, la crianza estaba vinculada a las ovejas. ¿Por qué? Porque producían lana, ¿no? Entonces el precio de la lana aumentó, ¿no? Y entonces Inglaterra se convirtió en el mayor exportador de lana a nivel mundial. Pero, ¿qué sucedía? Que la gente llevaba a sus ovejas justamente ahí a los mismos pastos. Entonces, como los pastos eran un recurso común, ¿no?, estaba disponible para todos. Y nadie tenía, digamos, un incentivo para evitar el pastoreo excesivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Una disminución, ¿no?, no solo de la producción de lana, sino también de la cantidad de ovejas, ¿no?, porque ya no se podían alimentar en el mismo sentido, ¿no? Pero después se implementaron una medida que fue la de tratar de convertir estos recursos de uso común en bienes privados, ¿no? Entonces esa medida, digamos, de convertir recursos de uso común, miren lo que estoy mencionando, convertir recursos de uso común en bienes privados, ¿no? Eh, Permitió restringir, digamos, el sobrepastoreo y hicieron un uso, digamos, más eficiente de la tierra, ¿no? De la tierra. Entonces digamos que hay alguna forma de poder convertir recursos de uso común en bienes privados, ¿no?, en recursos privados. Entonces, digamos que esto no es algo que se ha observado ya por el siglo XVI, ¿no? No es algo que se ha observado, sino que actualmente, como les estoy comentándoles sobre lo que sucede en las comunidades, es algo actual, ¿no? Y esto de pronto podemos observarlo no solamente en nuestras comunidades, sino también acá en lo que es digamos, la sobreexplotación de peces, ¿sí? La sobreexplotación de peces. Y vamos a hacer una referencia a esto. De hecho, la temporada de pesca en el Perú, se ha autorizado el inicio de la temporada de pesca de anchoveta acá en el Perú, y vamos a hacer referencia también a esta autorización que ha dado el Ministerio de Producción, ¿sí? El Ministerio de la Producción. ¿No? Que tiene que ver con este tema, ¿no? ¿No? Entonces, veamos este análisis, empezando por ahí tenemos
una tabla, ¿no? Una tabla, ya tenemos ahí una tabla que vamos a pasar a describir, ¿no? ¿Puede haber una producción sostenible, digamos? ¿No? Esa sería una interrogante. ¿Podríamos tener una producción sostenible? ¿No? ¿Y cuánto puede ser esa cantidad de producción sostenible? ¿Sí? Entonces acá vamos a ver, ¿no es cierto? Acá el mar de Gao, 200 millas, ¿no es cierto? Al mar adentro. Uno podría pensar que puede existir algún tipo de producción sostenible, ¿no? Como una cantidad de peces que puedan capturarse, digamos, durante una temporada. Puede ser durante un año, ¿no es cierto? Bueno, hay una condicionante por acá. La primera es la cantidad de peces que pueden existir, ¿no? Ahí tenemos ahí la cantidad de peces, ¿no? Que pueden existir en el mar, pero también depende del número de barcos pesqueros, ¿no? Por lo tanto, podemos tener, digamos, una determinada cantidad de peces y eso va a requerir, digamos, una cantidad también de barcos pesqueros, ¿no? Entonces, en la medida, digamos, que se tenga un determinado volumen de peces, ¿no? Vamos a poder enviar barcos pesqueros, ¿no? A realizar la captura. Pero, ¿qué es lo que sucede, no? Si yo veo que hay disponibilidad de peces, ¿no? Bueno, pues mandaré todos los barcos que a mí me parecen, ¿no? Y puedo mandar los barcos ad infinitum, ¿cierto? Suponiendo que hay una digamos, cantidad de peces infinita, pero no es verdad, pues, ¿no? Porque hay una determinada cantidad de peces, por lo tanto, lo que va a suceder es que a medida que nosotros enviemos mayor cantidad de barcos pesqueros, ¿no? La cantidad de peces capturados se va a incrementar, ¿no? Pero no cada vez que mandemos un barco adicional, ¿no es cierto?, la cantidad de pesca va a ir cayendo. Por lo tanto, vamos a ver acá en nuestras cifras hipotéticas, ¿no? Ahí los barcos están medidos en miles, ¿sí? Acá los barcos están medidos en miles, ¿ok? Entonces 1000 barcos, 2000 barcos, hasta 10.000 barcos, ¿no? Y vamos a observar que la captura total, ¿no es cierto?, va a ir aumentando, pero va a llegar a un punto en el cual después va a empezar a reducirse. Justamente porque hay una cantidad limitada de peces, ¿no? Se incrementa, lógicamente, pero no hay una cantidad ilimitada de peces, ¿no? Sino que el incremento, digamos, de envío de barcos al mar va a traer como consecuencia, ¿no es cierto?, una reducción posterior, ¿no? Aumenta primero, pero después disminuye esa cantidad de peces capturados, ¿no? Entonces, vamos a observar esto, ¿no? Claro, estos datos son hipotéticos, pero no tampoco es que estén fuera de la razón, ¿sí? ¿Ya? Esto es por un lado, vamos a observar que a medida que aumenta la cantidad de peces, ¿no? Mejor dicho, la cantidad de barcos que enviamos a pescar, la producción aumenta, pero después cae, ¿no? Acá podemos ver reflejado en nuestro gráfico, ¿no? Es cierto, a medida que aumentamos la cantidad de barcos, ¿no? La cantidad de peces captura aumenta, pero acá empieza a caer, ¿no? Esto es lo que podríamos considerar como una pesca excesiva. ¿Ok? Pero además vamos a ver otra información, ¿no? La captura promedio, ¿no? La captura promedio vamos a entenderla como el beneficio marginal privado, ¿sí? Entonces acá vamos a entender la captura promedio como el beneficio marginal privado. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad de peces que se obtiene, ¿no es cierto?, al salir a pescar al mar, ¿no? Entonces esa cantidad de peces que nosotros estamos observando es la cantidad promedio, ¿no?, que realiza cada uno de los barcos, ¿no? ¿Ok? Eso por un lado, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la cantidad de peces que capturaría, ¿no?, que capturaría cada barquero, cada propietario de barco? Bueno, va a capturar una cantidad de peces siempre y cuando esa captura promedio o este beneficio marginal privado sea mayor que el costo marginal, ¿ya? Y
volvamos a nuestra regla, ¿no? Sabemos que ingreso marginal es igual al costo marginal, pero como acá estamos hablando desde el sentido de bienes públicos, o mejor dicho, desde el punto de vista que también existen externalidades, porque miren, si sale un barco a pescar, que habíamos dicho, es rival, pero no es excluyente, es decir, digamos que acá todo el mundo puede llevar, pues, y ingresar la cantidad de barcos que crea conveniente, ¿no? Entonces nosotros mismos llevamos nuestro barco, entramos y pescamos, ¿no? No hay ninguna restricción, no es excluyente, pero sí es rival. ¿En qué sentido? Que si yo estoy capturando una cantidad de peces, esa cantidad de peces que estoy capturando yo no la puede capturar otro barco más, ¿no es cierto? En ese sentido es rival, ¿sí? Por lo tanto, ¿no? Mi condición de igualdad, esta de beneficio marginal, ¿no es cierto?, tiene que ser igual al costo marginal, pero ya no sería ese costo marginal privado, sino más bien ese costo marginal social que habíamos visto en la clase pasada. Porque la acción mía de estar pescando, ¿no es cierto?, implica una cantidad de peces que yo capturo, pero restringe la cantidad de peces total que puede existir, que puede haber para que los demás pesquen. ¿Sí? Por lo tanto, acá el sentido, digamos, de observar que a medida que yo incremento la cantidad de barcos que envío a pescar, ¿no es cierto?, y que implica además luego un incremento de la producción, o mejor dicho, de la pesca y después una reducción, se va a traducir, ¿sí?, en, se va a traducir en esos beneficios marginales. ¿Ok? Entonces vamos a observar, tendríamos que cumplir, digamos, nuestra regla, ¿no? La regla preestablecida, que es que el beneficio marginal, ¿no?, debe ser igual al costo marginal. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es la lógica acá? Porque lo que estoy diciendo es que en la medida en que yo voy a realizar una mayor cantidad de pesca, ¿no es cierto?, al mismo tiempo estoy reduciendo la cantidad de peces disponibles para que otros barcos puedan pescarlo. Entonces no vamos a hablar, digamos, desde el punto de vista de beneficio marginal privado, sino desde el punto de vista marginal social. Pero sabemos, ¿no?, que cada uno de los, digamos, propietarios de los barcos no tiene una racionalidad desde el punto de vista del beneficio marginal social. Es decir, esta acción que está realizando cualquiera de los barqueros, propietarios de un barco pesquero, no toma en consideración esta externalidad que está generando en los demás, ¿cierto? Él está viéndolo desde el punto de vista privado, por lo tanto él dice yo debo cumplir mi regla, ¿no? El beneficio marginal debe ser igual al costo marginal, desde el punto de vista privado. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta, ¿cierto? No está tomando en cuenta los efectos negativos, ¿no? No está tomando en cuenta esos efectos negativos que está generando sobre los demás, ¿no? Desde un punto de vista personal, digamos, del propietario de los barcos pesqueros, ¿no?, su interés es pescar lo más que puede. Pero desde un punto de vista social es tratar de limitar la cantidad de pesca para que sea suficiente y todos puedan pescar. Ese es un motivo. Y segundo, como hemos dicho al inicio, ¿no es cierto?, no caigamos en el problema de la tragedia de los comunes. Es decir, hay que evitar la sobreexplotación y el agotamiento del recurso de propiedad común. Entonces, esa cantidad de peces que captura cada barco, como he dicho, disminuye a medida que más barcos salen a pescar. ¿No? ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos entender, digamos, este beneficio marginal? ¿Cómo entendemos primero este beneficio marginal privado? ¿No? Entonces vamos a ver en nuestro gráfico, vamos a suponer lo siguiente. ¿Sí? En esta situación, donde desde un punto de vista privado, ¿no?, el beneficio marginal debe ser igual al costo marginal, ¿no?, debe cumplir el siguiente análisis. Vamos a ver el siguiente análisis. ¿Sí? En el siguiente análisis, si nosotros consideramos desde un punto de vista privado, ¿cierto?, lo que va a hacer lo que va a hacer nuestro productor, nuestro pesquero, va a ser justamente igual a acá, que el beneficio marginal
sea igual al costo marginal, ¿no? Entonces acá no tiene ningún inconveniente desde el punto de vista privado, ¿no? Está cubriendo sus costos marginales, ¿no? Y ahí es más, está maximizando, ¿no es cierto?, sus beneficios. Ahí donde el beneficio marginal es igual al costo marginal, ¿no? Vamos a suponer además que tenemos un costo marginal de 20. Esos 20 es la captura promedio también, ¿sí? Vamos a suponer. Es decir, que esa cantidad, digamos, le permite cubrir sus 20 toneladas, le permite cubrir, digamos, sus costos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa, diríamos, es la cantidad de peces que le proporciona al propietario, ¿no?, del barco una utilidad normal, ¿no? Entonces, ahí estamos igualando esas dos cosas. Eh, Vamos a suponer además que acá los precios, digamos, de los peces valen lo mismo que en términos de los costos, digamos, ¿sí? Vamos a suponer que ahí tenemos, por lo tanto acá el precio es unitario, por el lado de los costos también sería un costo unitario, digamos. Entonces, acá lo que interesa es observar lo siguiente, que el beneficio marginal privado de operar, digamos, un barco es la cantidad de peces que el barco puede capturar. Entonces, entonces vamos a tomar en consideración lo siguiente: la cantidad de captura promedio vendría a representar, ¿no? O sea, la cantidad de captura promedio vendría a representar, ¿sí?, sus beneficios marginales. Expresada en cantidad, ¿no? Entonces, si suponemos que el precio es 1, entonces estaría medida en algún tipo, en unidades monetarias. Pero asumamos que esto, es, digamos, de cantidad de su beneficio marginal. Y por otro lado, estamos diciendo que su costo permite cubrir, digamos, sus costos, pescar un total de 20 toneladas de peces por mes. En ese sentido, ¿no?, la captura promedio es el beneficio marginal, ¿no?, y su costo marginal se viene presentado por la cantidad de peces que debe pescar para cubrir sus costos, ¿no? Y entonces acá nos encontramos nuevamente en este equilibrio. Bien, pero ¿cuál sería ese uso eficiente del recurso común? Esta pregunta que hice anteriormente, ¿no? Entonces acá tenemos que incorporar nuestro análisis desde el punto de vista social, ¿no? ¿Ok? Entonces, si nosotros incorporamos esta mirada desde el punto de vista social, ¿no?, tenemos que hablar del beneficio marginal social. Entonces, ¿qué viene a ser el beneficio marginal social? El beneficio marginal social en este caso viene a ser la captura marginal que realiza cada uno de los barcos, es decir, el incremento en la captura total ocasionado por un barco adicional. En ese sentido, nosotros haríamos referencia, ¿no?, a este de acá, ¿no?, la captura marginal, ¿no?, realizada por cada uno de los barcos. Entonces, nuestro beneficio marginal social viene a ser la captura adicional, es decir, el incremento de la captura total ocasionada por un barco adicional, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la cantidad de peces que van aumentando capturados por el barco? En este caso, démonos cuenta de una cosa: no es la captura promedio, ¿sí? Porque la captura promedio viene representada por el beneficio marginal. Si hacemos un símil, esto vendría a ser algo así como la demanda, ¿cierto?, el ingreso medio, ¿no?, desde el punto de vista de nuestra demanda tradicional, y esto de acá vendría a ser el ingreso marginal, ¿no? Entonces, para nuestros fines lo estamos entendiendo como la captura promedio, que viene a ser el beneficio marginal, y este vendría a ser, ¿no?, el beneficio marginal social. Ok, entonces este aumento en la cantidad de peces capturados por el barco, ¿ya? Este es el aumento en la cantidad de peces capturados por el barco. Y como ven, es algo así como la mitad, ¿no? Viene a ser la mitad de la curva de beneficio marginal. Entonces, nuestra curva de beneficio marginal social implica
implica, digamos, que la cantidad de captura que tiene que hacer cada barco es mucho menor que el beneficio marginal privado, ¿no? Porque acá sí estamos tomando en consideración, ¿no es cierto?, ese efecto que está generando de manera negativa sobre los demás. Está tomando en consideración, ¿no es cierto?, digamos, está tomando en consideración que la decisión desde el punto de vista privado, realizada de manera individual, ¿no es cierto?, ya no está ignorando, digamos, esa reducción, ¿sí? Ya no está ignorando esa reducción. Por lo tanto, por el lado de, por lo tanto, ahora tendríamos que cumplir la siguiente regla, ¿no? Que el beneficio marginal social es igual al costo marginal, ¿no? Al costo marginal. Pero este costo marginal, creo que lo habíamos expresado en algún momento, ¿no? Acá no hay ningún tipo de... Vamos además a considerar lo siguiente, que acá no hay ningún efecto externo, ni positivo ni negativo sobre los costos. De ese modo se mantiene fijo y por lo tanto este costo marginal, vamos a poner entre comillas, privado, sería igual al costo marginal social, ¿sí? Sería igual al costo marginal. Este costo marginal privado, podríamos entender como que este costo marginal de carácter privado es igual al costo marginal social. Entonces, al final estamos igualando beneficio marginal social con costo marginal social. Entonces, sin costos externos, como les digo, ni positivos ni negativos, el costo marginal social es igual a ese costo marginal privado. Entonces vamos a seguir manteniendo, digamos, esta cantidad de toneladas que tiene que cubrir mínimamente para cubrir sus costos, ¿no es cierto?, que es de 20 toneladas. Pero si observamos el beneficio marginal social, ¿no es cierto?, ese beneficio marginal es mucho menor, como hemos dicho, que el beneficio marginal privado, ¿no? Y la cantidad de captura que se realiza a diferencia de esta situación es mucho menor. Porque acá, ¿no?, el equilibrio, digamos, en la pesca, ¿no?, se da en esta situación, cuando se 8.000 barcos, ¿no?, y se pescan un total de 20 toneladas, ¿no? 20 toneladas, o sea, estamos en esta situación, ¿cierto? Estamos en esta situación, ¿no? Acá, como hemos dicho, hay una sobreexplotación, ¿no?, desde el punto de vista privado. Entonces, nuestro interés es proteger, ¿no?, es conservar, es además tener una producción sostenible, ¿no? Entonces, no es sobreexplotar, ¿no? Tenemos que evitar esa sobreexplotación, ¿sí? Porque esto es un resultado ineficiente, dicho sea de paso, ¿cierto? Entonces, si acá nosotros tenemos que enviar 8 barcos para cubrir 20, ¿ya?, acá va a suceder algo diferente, porque la cantidad de barcos que tenemos que enviar solamente son 4.000, ¿no? Son 4.000 barcos. Cada uno de los cuales captura, en este caso, 60 toneladas, ¿no? Entonces hay una cantidad promedio que debe capturar, ¿no? 60 toneladas. Pero claro, acá estamos cumpliendo esta regla, ¿no?, que el beneficio marginal social debe ser igual al costo marginal social. Eso es lo que estamos cumpliendo acá, ¿no?, que el beneficio marginal social, aunque lo voy a poner por acá, es igual al costo marginal social. ¿Y qué significa en términos de beneficio marginal promedio? Entonces tiene que ser 60 toneladas, ¿no? 60 toneladas. En términos de captura promedio, ya no esas 20 toneladas de captura promedio, sino que es mucho mayor, ¿no? Entonces pasar, digamos, de 3.000 a 4.000, además, ¿no?, cuando pasamos de 3.000 a 4.000 el beneficio marginal social es de, ¿cuánto sería? De 30 toneladas, ¿no? ¿No? ¿Qué sería este monto? Sería de 30 toneladas. ¿Ok? Y además observaríamos que esas 30 toneladas, ¿no?, esas 30 toneladas, ¿no?, excede a el costo marginal, ¿no? Es mucho mayor que estos 20, ¿no? Entonces, estas 30 toneladas, ¿no?, resulta siendo mayor que las 20 toneladas
que representa su costo marginal. ¿No? Pero si observamos al siguiente y se nos ocurre, a ver, sigamos aumentando, ¿no? De 4.000 a 5.000 va a suceder de que el beneficio marginal social va a ser 10, ¿no? Y estos 10 es menor ahora que el costo marginal de 20, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de barcos que tenemos que enviar son de 4.000. Entonces, ahí estamos restringiendo, ¿no? Estamos diciendo que acá podría suceder de que la cantidad de barcos óptimo son de 4.000, ¿no? Porque estamos igualando el beneficio marginal social con el costo marginal social, ¿cierto? Estamos igualando ahí. Muy bien. ¿Cómo lograr un resultado eficiente? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos lograr un resultado eficiente? ¿Sí? ¿Cómo podríamos lograr un resultado eficiente en ese sentido? Porque acá hemos visto que ya podríamos restringir, ¿no? Podríamos restringir ahí la cantidad de peces. Bueno, pero en principio la regla que tenemos que cumplir acá es que el beneficio marginal social, ¿no? Debe ser igual al costo marginal social. Entonces, ¿cómo lograr un resultado eficiente en este caso? En realidad, eso es algo complicado de hacerlo, ¿ya? Pero podemos plantear algunas condiciones que nos permita realizar un uso eficiente del recurso común, ¿ya? Al final, como empezamos comentando acá, ¿no? Sobre la tragedia de los comunes, ¿no? O sea, ¿cómo evitamos la tragedia de los comunes? Dije al principio que la tragedia de los comunes es la ausencia de incentivos para evitar la sobreexplotación de recursos de propiedad común, ¿no? ¿No? En el sentido de que es de nadie y es de todos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar una explotación eficiente o un uso eficiente del recurso común? Entonces, acá, como hemos dicho, ¿no? Ausencia de incentivos, entonces tenemos que diseñar algunos mecanismos como incentivos que confronten a los usuarios del recurso, ¿no? Y además tomando en consideración lo siguiente, que se internalice, ¿no? Las consecuencias marginales sociales de sus acciones, ¿cierto? Es decir, el hecho de que yo lleve un barco adicional implica, desde el punto de vista privado, ¿no? Un incremento de mi producción, una mayor ganancia, pero al mismo tiempo una menor cantidad disponible del recurso de uso común, ¿no? Hasta el punto que si todos hacemos eso y llevamos todos, ¿no? El ejemplo que puse del ganado, ¿no? Entonces llevamos todas las vacas a los pastos naturales, entonces como no es de nadie, entonces terminamos de agotar o sobreexplotar, digamos, el pasto natural, ¿no? Esto es lo mismo, digamos, en términos de externalidades que nosotros hemos observado, ¿no? Tenemos que observar que acá se genera una externalidad sobre los demás, una externalidad negativa. Entonces, si lo observamos como una externalidad, ¿no? Podríamos plantear algo que nosotros ya hemos comentado, que es que podríamos asignar, a ver, a los Ronald Coase, ¿no es cierto?, un derecho de propiedad. Entonces, derecho de propiedad. Es decir, ¿cómo haríamos esto? Como hemos dicho, como este recurso no es de nadie y está a disposición de todos, ¿no? Contrasta con la situación de derecho privado, es decir, esto no es de nadie, ¿no? Es de todos, ¿cierto? Entonces es de todos y es de nadie, ¿no es cierto? Por lo tanto, al decir eso, estaría diciendo no hay propiedad privada, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero acá decir es lo siguiente, que este recurso podría ser poseído por alguien, ¿no? Desde el punto de vista de derecho de propiedad y pensando en que puede existir algún tipo de propiedad privada. Entonces yo he dicho, ¿cómo convertimos un recurso de uso común en propiedad privada? ¿No? Porque ya cuando estamos hablando de propiedad privada,
miren qué va a suceder, es que el hecho de hablar de derecho de propiedad y verlo desde la lógica de propiedad privada es que va a generar un incentivo para usarlo de tal manera que maximice su valor. Y esa maximización de valor va a implicar va a implicar también asumir esos costos marginales, ¿no? Esos costos internos de maximizar su valor, ¿no? Entonces este mecanismo, digamos, de derecho de propiedad, darle a alguien, ¿no? Va a ser una forma de convertir y de enfrentar la tragedia de los comunes. Es decir, vamos a eliminar los recursos comunes y vamos a convertirlos en propiedad privada. Y lo hacemos a través de la asignación de derecho de propiedad privada. ¿Cierto? Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucedería en este caso? Cada propietario enfrentaría las mismas condiciones que la sociedad exige. Es decir, que su curva de beneficio marginal no sería su curva de beneficio marginal privado, ¿no? Es decir, no sería esta curva de beneficio marginal privado, sino que, como habíamos visto también en externalidades, el hecho de que se internalicen, digamos, los costos también, ¿no? Y esos beneficios también que nosotros vamos a observar como resultado de la explotación, ¿no es cierto?, van a hacer que el beneficio marginal social sea al mismo tiempo, ¿no?, el beneficio marginal privado. ¿Ok? Entonces esta curva de beneficio marginal social se va a convertir en la curva de beneficio marginal privado. Y entonces, ¿qué va a suceder en ese sentido? Que vamos a tener un uso eficiente del recurso común. Pero ¿será posible hacer eso? Es decir, ¿podríamos convertir o transformar recursos comunes en propiedad privada? Bueno, puede ser posible de repente. A ver, pero un tema práctico que nosotros observaríamos, ¿no? Es digamos, las ondas de radio que utilizamos para transmitir los mensajes a través de nuestros celulares. ¿Sí? Entonces, se puede observar esto, ¿ya? Eso es una situación que que ya había mencionado al principio, ¿no? Cuando hemos visto este caso de Inglaterra, ¿no? Lo que ha sucedido es que poco a poco, o mejor dicho, ¿qué es lo que sucedía en ese momento? Entonces, como observaron que había una sobreexplotación de los pastos, se empezaron a crear, ¿no?, asignaciones privadas de pastos, ¿sí? Se empezaron a crear asignaciones privadas de pastos. ¿Ok? Se fueron cercando y se fueron entregando, ¿no?, de manera privada para su explotación. ¿Sí? Y entonces ahí se tuvo una producción eficiente, digamos, o una explotación o un uso eficiente de los pastos para, digamos, para darles de comer a las ovejas, ¿no? Entonces, esa fue una solución. Y esto lo podemos ver en este caso también de evitar la sobreexplotación de las ondas de radio que utilizamos para transmitir los mensajes de nuestros celulares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Los gobiernos subastan por licitación el derecho a usar este espacio. Entonces lo subastan y se lo entregan a los que tienen mayor disposición a pagar por esto, o sea, el mejor postor. Y el propietario de una parte determinada de ese espectro es el único que tiene permiso para usarla, ¿no? Y eso también lo hacemos en el caso del Perú, no solamente en las zonas de radio, digamos, que se usan para la comunicación de telefonía celular, sino también para las ondas de radio para televisión y también para las ondas de radio de las emisoras, ¿no? De las emisoras. ¿No? Entonces ellos tienen, por subasta, ¿no es cierto?, se convierten en propietarios de un determinado espectro, ¿no? Entonces tienen el permiso para usarlo. Y tienen una licencia, ¿no es cierto? Y eso evita que otros más usen esa misma onda de radio. Ahora, lógicamente eso no va a suceder en todo, ¿no? ¿Cómo haríamos en este caso del mar, ¿no? El mar de Grau, 200 millas, y ustedes ustedes ven las noticias y ven que hay barcos chinos que entran, ¿no? Y no solamente entran a pescar, de frente entran con sus grandes barcos y empiezan a producir ahí mismo dentro del barco, ¿no? Enlatados de pescado, ¿no? Sí, pues entonces ahí, ¿cómo yo controlo? ¿Cómo yo podría hacer, no?
respecto al mar, porque también podría decir, ¿no? Entonces voy a asignar un derecho de propiedad privada sobre el océano, ¿no? Sobre el mar del Grau. ¿Mm? ¿Podría hacerse? Sí, podría hacerse. De repente hacemos una subasta, ¿no? Y le damos una porción al mejor postor. Pero ¿por qué? ¿Dónde surge la complicación, no? ¿No? ¿Dónde surge la complicación? ¿Cuánto costaría vigilar, digamos, esa área que yo estoy concesionando? ¿No? Entonces los costos de vigilar de pronto hace que no se cumplan los derechos de propiedad, ¿no? Recuerden que el derecho de propiedad, ¿no? Asignación de derecho de propiedad a los Ronald Coase es, ¿no es cierto?, que los costos de transacción tiendan a cero, por no decir son iguales a cero, y además la cantidad de personas con las que voy yo a negociar tiene que ser pocas, ¿no? Entonces, ahí resulta súper complicado, ¿no? Entonces, de pronto un derecho de propiedad es demasiado costoso asignar y además es muy costoso protegerlo, ¿no? Entonces, ¿qué otra forma podríamos tener para que esto pueda suceder? ¿No? Entonces, vamos ahí y decimos va a haber intervención gubernamental, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería la intervención gubernamental en este caso? Y nos va a decir, desde el punto de vista del gobierno, nos vamos a asignar, ¿no?, una cuota de producción o cuota de explotación. Ahora, antes de pasar a este tema, ¿no? Derecho de propiedad, antes de terminar esta parte. Otro ejemplo que nosotros podemos observar actualmente son los áreas de conservación. Hay áreas de conservación pública, ¿no? Y hay áreas de conservación privada en nuestro caso, ¿no? Entonces tenemos en el Cusco, ¿no?, el área de conservación regional que es Ausangate, ¿no? Entonces eso lo ha promovido el gobierno regional, ¿no? Y viene a ser administrado, digamos, desde el Estado. También tenemos el área de conservación regional del Choquequirao, por ejemplo, ¿no?, promovido por el Estado también. Pero también tenemos áreas de conservación privada, ¿no?, donde se les da con fines de, como les he dicho, de evitar la sobreexplotación, con fines de conservación, ¿no? Allá por el bosque nublado, más allá de Paucartambo, Tres Cruces, ahí en la bajada, como quien va hacia Cosmipata, toda esa área de bosque nublado es un área de conservación privada. Y ustedes van a ver que ahí hay inversiones en la hotelería también, ¿no? Es un área muy especial, necesita ser conservada. Ahí es una zona donde hay, por ejemplo, el granito de las rocas, la vegetación también es una vegetación endémica, etcétera. Entonces, no lo protege el Estado, sino como en el caso del área de conservación regional de Ausangate, sino que se lo entregamos al privado para que pueda realizar esas labores. Es una forma, digamos, de asignar un derecho de propiedad. Pero como les he dicho, no es fácil en todos los casos. ¿Cómo hacemos en el caso de los peces? ¿No? Entonces, una de las cosas que se van a hacer es establecer cuotas de producción, ¿sí? Como que es el mecanismo más sencillo desde el punto de vista de intervención gubernamental. Entonces, cuando se trata del uso de un recurso común, el mercado es ineficiente, ya hemos visto. O sea, no puedo pensar en que se haga una asignación del tipo beneficio marginal igual costo marginal. No lo puedo hacer, ¿ya? Porque acá estamos generando ineficiencia en el sentido de que hay un exceso de producción o una sobreexplotación, para ser más exactos. Entonces yo voy a plantear una cuota que limite la producción, ¿no?, y que genere un incentivo, y este puede ofrecer un resultado mucho más eficiente. Entonces, ese resultado que nosotros hemos hallado anteriormente, ¿no?, yo lo voy a imponer. Entonces voy a decir, la cuota podría imponerse sobre el número de barcos o sobre la captura. Entonces yo podría decir, vamos a ir, solamente son 4.000 barcos, ¿sí? O solamente son 30.000 la captura, la cantidad de captura que habíamos visto, ¿no? Así vamos a imponer una cuota sobre el número de barcos, equivalente digamos, a la cantidad de producción que se puede realizar, ¿no? Entonces, claro que eso también puede ser un poco complicado, porque yo digo, ¿cuánto es
¿Cuántos, la cantidad de barcos que deben entrar? Claro, en este caso, ¿no? Estamos poniendo ahí como ejemplo la cantidad de barcos. Pero esta cantidad de barcos equivaldría, digamos, a imponerla sobre la cantidad de captura. ¿Sí? Pero para nuestro ejemplo estamos definiendo la cuota en términos de número de barcos. Con la inteligencia de que barcos puede haber para pesca, puede haber pues de todos los tamaños, con diferentes bodegas, etcétera, ¿no es cierto? Y diferentes tecnologías. Ahí encontramos un inconveniente, ¿ya? Pero vamos a suponer que estamos estableciéndole, ¿no?, el número de barcos, cuando bien podemos hablar también de la cantidad que se debe capturar, una cuota por captura, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, ¿no?, de acuerdo a nuestro gráfico, ¿no?, vamos a observar que la cuota que logra el uso eficiente de un recurso, ¿no?, es una cuota que limita el número de barcos en este caso, ¿no?, que sería de 4.000, ya que es el número que captura la cantidad eficiente, ¿no?, a la que el beneficio marginal social es igual al costo marginal social. Entonces, ya, pero acá, entre comillas, ya, acá lo que estamos suponiendo es que hay barcos que tienen derecho a pescar y son los únicos que pueden hacerlo en ese resultado eficiente. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica podemos enfrentar dos problemas, ¿no? En primer lugar, porque, bueno, si yo tengo ese derecho, digamos, a pescar, ¿no?, porque ya hemos pasado esta barrera digamos, de la cantidad de barcos, entonces yo tengo el derecho a pescar, ¿no?, y somos los únicos en hacerlo además, ¿no? ¿Yo qué podría hacer como propietario de esos barcos? Podría hacer trampa y enviar mayor cantidad de barcos respecto al número permitido, ¿no? Entonces no lo podemos dejar tampoco si establecemos una cuota y ya pues que vayan los barcos que tienen, los barcos autorizados a pescar, ¿cierto? Sino que, como sé que pueden comportarse mal, yo tengo que controlar y regular eso también, ¿no? O sea, verificar de que se cumple la cantidad de pesca establecida, la cantidad, en este caso, de barcos que se deberían enviar. ¿Ya? Porque si eso no es así, podría suceder que el beneficio marginal privado, ¿no es cierto?, termine siendo mayor siempre que el costo marginal. Y de hecho va a ser, porque desde el punto de vista privado, a mí me gustaría estar por acá, ¿cierto? Y no por lo que me están imponiendo, ¿no?, en esta cuota establecida, ¿no? ¿No?, tengo un incentivo a no cumplir con las reglas, digamos. Así que, ¿no?, desde mi punto de vista privado, individual, yo sé que si envío más barcos, mi ingreso va a aumentar, ¿sí? Entonces, podríamos volver a la situación en que tenemos sobreexplotación. Entonces hay que generar algún tipo de mecanismo para verificar que se esté cumpliendo con el mandato de la cuota, ¿no? Y el otro problema, como les decía, sí, pues acá estamos imponiendo, digamos, un supuesto de que los barcos son iguales, ¿no? ¿No? Y el hecho de decir que los barcos son iguales, yo estaría suponiendo que los costos marginales pues son iguales para todos, ¿no? Y vamos a observar que ese sería el segundo problema de implementar una cuota. ¿Por qué? Porque el costo marginal no es el mismo para cada productor. Acá hemos hecho un supuesto, ¿no? Pero el costo marginal no es el mismo para cada productor. Cada barco va a ser diferente, tecnologías diferentes, claro, para el término de ejercicio también. Pero en la realidad sucede justamente esto, ¿no? Que implementar una cuota, ¿no?, se exime de observar que hay un costo marginal que no es el mismo para cada productor, ¿no? Hay algunos que pueden tener algún tipo de ventaja tecnológica, ¿no?, en el uso de sus barcos, ¿no? Y pueden explotar una mayor cantidad de peces, o pueden pescar una mayor cantidad de peces, ¿cierto? La lógica nos diría lo siguiente: si esto es así y hay diferentes barcos con diferentes tecnologías, ¿no?, la eficiencia va a requerir que las cuotas se asignen a los productores cuyo costo marginal sea más bajo. Pero ¿cuál es el problema? Y acá surge otro problema, ¿no? Que, digamos, va a suceder lo siguiente, ¿no? Que si yo trabajo, digamos, en el Ministerio de Producción, en la Dirección de Pesca, Dirección Nacional de Pesca, entonces yo voy a querer averiguar el costo marginal de las empresas y como estamos diciendo, ¿no?, yo tengo que asignarle a aquel de costo marginal más bajo. Mi problema va a ser ¿cuál?
que yo no sé cómo voy a construir esa información. ¿Cómo será el costo de producción individual de cada uno de las empresas pesqueras? ¿No? Muy difícil. ¿Por qué? Porque lo más probable es que las empresas me mientan, ¿no? Y me digan que mi costo es este, ¿no? ¿No? A pesar de que yo puedo invertir, ¿no? Hay un problema con la regulación también de servicios como de servicios como telefonía celular, ¿no? O Cinermin, o Sistel, etcétera, ¿no es cierto? Tratan de construir costos también, porque las empresas no les dan tampoco los costos, y se los dan o se los dan pues tergiversados, ¿no? Entonces acá hay un problema de información, que es que el gobierno, al tratar de obtener esta información, no lo va a poder lograr porque los productores van a tener incentivos a mentir. Siempre van a querer decir pues que eh, tienen costos marginales más bajos, ¿no? Por lo tanto, este tema de la cuota puede funcionar solo si es posible vigilar las actividades de cada productor. Y si todos, entre comillas, podrían tener el mismo costo marginal, ¿no? Aunque, miren, es difícil y costoso supervisarlos, ¿no? Cuando los costos marginales varían. Y esta es la situación que nosotros vamos a observar en la realidad. Entonces, probablemente una cuota de producción no nos dé un resultado eficiente, aunque se aproxime, ¿sí? Los costos de supervisión y de control son altos y pueden variar de acuerdo eh, a la cuota de producción, ¿sí? Entonces hay algo muy similar que se realiza al final, que es una cuota individual, cuota individual transferible. Esto es como la creación de un mercado, ¿no? Transferible, ¿no? Entonces esto es muy parecido a la creación transferible, ¿ya? Esto es muy similar a, digamos, es muy similar a lo que hemos visto de crear un mercado, ¿no? Es difícil vigilar a los productores y sus costos marginales difieren entre sí, por lo tanto puede ser más eficaz un sistema de cuotas, más elaborado, ¿ya? Entonces yo voy a crear este cuota individual transferible, que es un límite de producción que voy a asignar a cada uno de las empresas, a cada uno de los agentes. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cada uno va a poder comprar una cantidad de cuota individual. Pero como es transferible, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el que gane la cuota? Va a tener la libertad de transferir dicha cuota a alguien más. Entonces voy a crear un mercado, ¿no? De cuotas individuales transferibles. Y estas se transfieren a su precio de mercado. Entonces ahí estoy creando un mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo este precio? ¿Sí? ¿Cómo construyo este precio que debería ser similar al beneficio marginal, ¿no es cierto? Y que debería ser muy similar a ese costo marginal. Entonces, estoy tratando de internalizar tanto esos beneficios marginales sociales como los costos marginales sociales. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer una especie de subasta también, ¿cierto? Entonces voy a subastar a aquellos que quieren realizar algún tipo de explotación. ¿Sí? Pero recuerden, mira, el que va a adquirir, digamos, estos derechos, ¿no? Estas cuotas de individuales transferibles, ¿no? Va a tener que precisarlo en función de sus costos y de sus beneficios. ¿No? Entonces, y eso tiene que ver justamente con la disposición a pagar para obtener ese derecho a pescar o a utilizar el recurso. ¿Sí? Por lo tanto, ese costo marginal, ¿no es cierto?, que sobre la base, ese costo marginal sobre el cual yo estoy definiendo mi disposición a pagar, ¿no? Está implicando el costo de oportunidad que yo tengo como pescador, ¿no? Entonces, al final yo voy a llegar a una asignación eficiente, porque estoy internalizando esos costos y estoy dándole además el mayor valor en función de mi disponibilidad a pagar, a mi valoración que tengo sobre ese derecho, ¿no? Y ese derecho debería ser, pues, en el sentido de que estoy pensando no desde un punto de vista individual, sino que estoy pensando desde un punto de vista social, es decir, desde el punto de vista del beneficio marginal social. Entonces, acá, digamos que el precio de mercado de este costo, de esta cuota individual transferible, ¿ya? El costo, digamos, o el precio de mercado, digamos, estamos diciendo de esta cuota
individual transferible va a equivaler, digamos, a ese costo marginal, ¿sí? A ese costo marginal. Ok, entonces esa va a ser una forma de poder también corregir, ¿sí? O de lograr una asignación también, o un uso eficiente del recurso común. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquellos que tienen costos marginales más bajos, ¿cierto? Van a poder producir. Aquellos que tienen costos marginales mucho más altos no generarán la producción, ¿no? Entonces, en la medida en que yo tenga costos marginales más bajos, estaré dispuesto a pagar más por una cuota, ¿sí? Y luego esa cuota yo puedo transferirla a otros, no puedo venderla, por eso dice cuota individual transferida. Entonces, el propósito de esto es alcanzar una asignación o un uso eficiente del recurso común también. Entonces, si yo podría alcanzar, digamos, podría lograr, digamos, un uso eficiente del recurso común, sí, pero como hemos visto, ¿no? Esto requiere de la participación del gobierno, ¿no? Y esa participación del gobierno, de acuerdo a como concluimos la clase pasada, tiene que ver con los resultados políticos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado político que podría surgir ante el uso de un recurso común? ¿No? Entonces empezamos a observar que pueden haber fallas, ¿no? Fallas desde el gobierno, ¿no? ¿Cómo se diseñaría esta cuota de producción? ¿Cómo diseñamos este derecho de propiedad? ¿O cómo diseñamos esta cuota individual transferible? No basta con garantizar, digamos, no basta con garantizar, digamos, de establecer incentivos para que el beneficio marginal social sea igual al costo marginal social, sino que pasa por un proceso político, ¿no? Que esperemos que genere el resultado eficiente. ¿Ah? Entonces, miren qué relevante es el proceso político para poder definir, ¿no? En este caso, cómo gestionamos nuestros bosques, cómo gestionamos la Amazonía, cómo gestionamos, digamos, nuestras fuentes de agua, ¿no? Es sumamente importante. Cómo gestionamos los recursos hídricos, cómo gestionamos el suelo, cómo gestionamos eh, los productos del mar, que son de todos, ¿no? ¿No? Entonces tenemos que tener un equilibrio político que piense pues en esa manera eficiente. Pues, cuando bien ustedes hace tres años cuando estaba todavía PPK en el gobierno hubo un problema con uno de los congresistas, ¿no? Que había incidido en que se le otorgue, digamos, el derecho a una de sus familiares, ¿no? Existen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que generar un compromiso político alrededor de esto, ¿no? Para que tengamos resultados eficientes, ¿no? Hay algunos países, hay algunos ejemplos, digamos, alrededor de esto, ¿no? Y lo interesante, digamos, está en esto, ¿no? En que se establezcan incentivos, ¿no? Incentivos suficientes que nos lleven a un uso sostenible de estos recursos, ¿no? Que estén en contra de esos intereses personales, ¿no? Y todo lo que estamos viendo el día de hoy respecto a lo que sucede en el Perú, ¿no? Que tenemos instituciones económicas que no tienen esa naturaleza, ¿no? Sino que no son instituciones económicas que permitan usos eficientes, ¿no? Que permitan generar incentivos suficientes para el cumplimiento, digamos, para el logro, digamos, de un equilibrio, para evitar la sobreexplotación en este caso, ¿no? ¿No? Sino que más bien, ¿no? Son instituciones económicas, ¿no? Son reglas económicas más, diríamos, extractivas, ¿no? Extractivas, no inclusivas, ¿no? No desde el punto de vista de generar incentivos para vigilar, para informar, para controlar, para regular, no, todo lo contrario, ¿no? Ok, entonces tenemos algunos problemas en la sobreexplotación, no solamente interna, ¿no? Sino que también
incapacidad que tenemos de cuidar nuestro mar, ¿no? Porque ahí están todos los barcos chinos ahí explotando, pescando, según ellos en alta mar, pero entran dentro de las 200 millas a realizar las pescas, ¿no es cierto? Y a veces pues se entera, pero como en toda situación no pasa nada, ¿cierto? Pero bueno, esto es lo que corresponde, digamos, a lo que es eh, recursos de uso común. Y acá tenemos esta noticia y les dejo el link. Ustedes pueden entrar a revisarlo, ¿no? Entonces ahora se ha autorizado, ¿no? Produce, autoriza inicio de la primera temporada de pesca de anchoveta en zona sur del país, ¿no? Entonces a partir del primero de agosto, según resolución emitida, van a poder hacer la explotación, ¿no? ¿Y de qué monto? Mira, acá sí hay un monto de captura permisible, ¿no? Son 435.000 toneladas, ¿no? Entonces acá se ha establecido, ¿no? En términos de cantidad, que es lo más lógico, ¿cierto? Porque en términos de número de barcos, ¿no? Pues la diversidad de barcos es enorme, cada uno de los barcos, pues, son diferentes tecnologías, etcétera, ¿cierto? Entonces, se establece un monto, y eso, dice en la noticia, ¿no es cierto? Se autoriza la primera temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca, ¿sí? En toda la zona sur del país, ¿no? Hay un área marítima comprendida además, ¿no? O sea, y hay una definición, hay una delimitación, ¿no? Se ha definido esa cantidad de 435.000 toneladas como el límite máximo de captura permisible, justamente con el propósito de regular, de no sobreexplotar, ¿cierto? De no desaparecer además ese recurso, ¿no? ¿Y quiénes van a realizar las faenas de pesca? Las faenas de pesca lo van a realizar las embarcaciones pesqueras registradas y autorizadas para desarrollar estas actividades extractivas durante esta temporada. Ok, entonces el Viceministerio de Pesca y Acuicultura, mire, es el que se encarga de esto. Miren que no es cualquiera, ¿no? Es decir, ahí ha habido una seguramente subasta mediante la cual se ha entregado, ¿no? Porque ahí dice, este, embarcaciones pesqueras registradas y autorizadas, entonces no es que el que quiera tampoco puede llevar, ¿no? Y además restringen también el tamaño también de los peces que tienen que capturar, ¿ya? Entonces, este puede ser un ejemplo también que podríamos, que está relacionado al tema que estamos revisando. Eh, entonces, a ver, veamos una pregunta para ver para poder entender un poquito mejor, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en esta situación donde se genera tragedia de los recursos comunes, ¿es posible una solución a lo COAS, a lo Ronald Coase, ¿no? Es decir, con asignación de derechos de propiedad? A ver, entonces, veámoslo de la siguiente forma, ¿sí? Eh, Miren, nos hemos referido a tragedia de los recursos comunes como esa sobreexplotación, ¿cierto? Esa sobreexplotación que conduce al agotamiento del recurso, ¿no? Hemos visto que, a ver, voy a ponerlo, ahí lo vamos a dejar acá, ¿sí? Bien, hemos visto además que acá existe un conflicto de intereses, ¿cierto? Acá mi conflicto de interés surge de la situación privada, ¿no? De mi interés privado frente al interés público, ¿no? En la medida, digamos, porque hemos dicho no es excluyente, ¿cierto? Pero en la medida que el recurso común no es excluible, ¿no es cierto? Estamos en esa línea, ¿no? ¿Cuál va a ser el interés privado? Bueno, acá como no es excluyente, entonces yo voy a entrar y voy a explotar todo lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces siempre voy a estar, como no es excluyente, siempre voy a tratar de extraer la máxima cantidad del recurso, ¿no? ¿Con qué propósito? Con el propósito de, en este punto, maximizar mis beneficios, ¿no? Pero hemos dicho, como este recurso es rival, vamos a generar externalidades negativas. ¿Es rival en qué sentido? En que como yo estoy yendo a pescar, ¿cierto?
la cantidad de peces que yo capture nadie más los va a poder tener. Entonces, estoy disminuyendo la cantidad de peces que puede estar disponibles para la pesca. Entonces estoy generando una externalidad negativa a los demás, ¿cierto? Entonces, eh, al extraerse, volvamos a ese punto, al extraerse el recurso para fines privados, la sociedad está perdiendo el recurso, estamos agotándolo, ¿no? Entonces el tema se debe sujetar, digamos, al mismo tratamiento que las externalidades negativas, por lo que he mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, vamos a establecer, digamos, esta solución privada, como lo señala el teorema de Coase. Recordemos dos cosas, ¿no? El teorema de Coase, en términos de la asignación de derecho de propiedad, es factible solamente si los costos de transacción tienden a cero, ¿cierto? Es decir, pueden ser muy pequeñas, ¿no? Pero tienden a cero. ¿Ya? Eh, si eso es así, ¿cierto? Si nosotros podemos asignar un derecho de propiedad bajo la lógica de que los costos de transacción son pequeños o son nulos, ¿no? La solución privada, ¿no es cierto?, internaliza la externalidad. Eso es lo que decíamos antes, ¿no? El hecho de que nosotros asignemos el derecho de propiedad es que esa externalidad se va a internalizar. Por lo tanto, la curva de beneficio marginal no va a ser desde el punto de vista privado, sino que va a ser la curva de beneficio marginal, va a ser esta. Es decir, que desde el punto de vista privado, el beneficio marginal social también es al mismo tiempo el beneficio marginal privado. ¿Por qué? Porque se está internalizando la externalidad, ¿no? Entonces, hasta ahí estaríamos más o menos viendo que sí sería posible. Pero ¿qué otra cosa está asociada? Y como les he dicho, los costos de transacción también están asociados al número de personas con las que voy a negociar, ¿cierto? Entonces hemos dicho, este es costo de transacción que tienden a cero, pero además el número de negociadores es importante y debería ser pequeño también. Por lo tanto, mientras mayor sea el número de negociadores, el costo de transar es más alto. Esa era la otra dificultad que yo les mencionaba anteriormente. Una cosa es decir, pues con cinco empresas pesqueras, pero acá hay hasta pescadores artesanales, ¿no? Que tienen también sus embarcaciones. Entonces, si decimos, nos vamos a poner de acuerdo entre 10, digamos 10 empresas pesqueras que tienen sus barcos y que realizan la pesca, digamos, en el mar, bueno, los costos son relativamente bajos, ¿no? Y bueno, ahí podríamos encontrar una solución desde el punto de vista de cost, ¿cierto? Bueno, costos de transacción bajos, número o tamaño de, digamos, de agentes con quienes hay que ponerse de acuerdo también es bajo, entonces, bueno, acá se puede resolver, ¿no? Se puede asignar un derecho de propiedad. Pero como acá estamos tratando de regular las cuotas de extracción no de un pescador, no de 10 pescadores, sino de miles de pescadores, ¿no? Los costos son elevados. Entonces requerimos, como hemos dicho, la intervención del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a hacer cuota de producción, ¿cierto? Esa sería la medida, la cuota de producción. ¿Sí? Otra medida también que podríamos establecer es como hemos visto anteriormente. ¿Cuál es el tamaño del impuesto? Es justamente el tamaño del costo externo, ¿no es cierto? Entonces implementaríamos acá impuestos pigovianos, ¿no? Entonces, de alguna forma, el impuesto pigoviano regularía la distribución de derechos para producir externalidades negativas. Entonces, esa sería otra posibilidad, dado que estamos entendiendo, ¿no es cierto?, que el hecho de que se piense desde un punto de vista individual, ¿no es cierto?, es también vista como una externalidad negativa, ¿no es cierto?, porque estar acá, ¿no?, el productor no internaliza la externalidad, ¿no es cierto?, sino que es una transferencia. Entonces, acá no se podría implementar derecho de propiedad, pero hemos visto que podría ser difícil, así que lo que resolvería, digamos, es la cuota de producción o establecer un impuesto pigoviano, que es muy similar al tamaño de la externalidad que se está generando a los terceros, ¿no? Y un análisis de una solución un poco más, digamos, como lo que hacen los países más desarrollados, es esta cuota individual transferible, ¿no? Entonces, y además eso lo podría
poner en el mercado, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la valoración que tiene, ¿no? En términos de subasta, cada uno asignaría su máxima disposición a pagar, ¿cierto? ¿No? Entonces, y aquellos que tienen el costo marginal más bajo serían los que terminen ganando. Y después pueden negociarlo, ¿no? Eso permitiría también hacer un uso eficiente del recurso. Es decir, que el beneficio marginal social sería igual al costo marginal también social. ¿Ok? Muy bien. Y entonces con esto terminamos esta parte que corresponde a recursos de uso común. Gracias por su atención.